Bendiciones, sea paz a ti, sea paz a tu familia y paz a todo cuanto tienes. Amén. Bueno, hermanos, un privilegio compartir con ustedes la palabra, pero más que eso, yo creo que el privilegio es podernos reunir, ¿verdad? Y estar en la presencia del Señor y poder disfrutar de ella. La alabanza, de verdad que en los dos servicios ha estado muy especial, la presencia del Señor. Y solamente eso puede ocurrir cuando nuestros corazones se rinden delante de Él, nos humillamos delante de Él, porque Él no se resiste a un corazón contrito y humillado. Amén. Bueno, hoy vamos a hablar, o quiero compartir con ustedes una palabra que es restaurando el altar. Voy a repetirlo otra vez. Voy a hablar sobre restaurando el altar. Y vamos a usar como base bíblica el libro de Esdras. Entonces, a lo largo del libro vamos a ir paseando por algunos pasajes, algunas historias, vamos a afirmarlo con otros pasajes de la Biblia, pero quiero que entienda que el objeto de esta enseñanza es que Dios nos está llamando a restaurar el altar. Amén. ¿Está bien eso? Amén. Ok. Ahora, usted se preguntará, ¿qué es el altar, verdad? El altar es un lugar, ¿verdad?, que se construye de piedras, o puede ser un montículo de arena, de tierra. Aunque en la palabra también habla que cuando Dios mandó a Moisés a construir el templo, Él les mandó a construir el altar, ese altar de bronce, que llama la palabra. Y ese lugar se usa para presentar, es un lugar para presentar sacrificios, holocaustos, es un lugar de muerte, donde ofrendamos y hay fuego, ¿verdad? Es un fuego permanente. Dice que el altar de Dios era un lugar donde había fuego de día y de noche. Entonces, el Señor quiere que nosotros podamos restaurar el altar. Ahora, vamos a leer, el contexto, ¿verdad? La base bíblica que vamos a utilizar para conversar es que en la antigüedad, ¿verdad?, Esdras, o el libro de Esdras, trata sobre la historia del pueblo de Israel que había sido llevado a la cautividad y que en 3 oportunidades el imperio de Babilonia los había deportado y llegaban con su fuerza, con su poderío militar, los oprimían y se llevaban como esclavos a su tierra ya en Babilonia. Y dice la palabra, dice Jeremías, ¿verdad?, que era el profeta de ese entonces, en la última deportación, que dice que durarían 70 años allá viviendo en el exilio. Y pasado ese tiempo, el Señor los volvería a traer para restaurar el altar, el templo y restaurar la ciudad de Jerusalén. El pueblo volvería a su tierra. Ahora, de eso se trata la historia de Esdras. Cuando usted lee el libro de Esdras, Nehemías trata sobre ese asunto en particular. Ahora, el cautiverio, ¿verdad?, donde estuvo el pueblo, es un lugar donde se puede vivir, se puede comer, pero no se es libre. Y el cautiverio es un ambiente donde se puede entrar por 2 motivos. Una, por el pecado. Porque el pecado, cuando pecamos, abrimos puertas y somos sometidos a la esclavitud donde el Señor nos había hecho libres con el perdón y su sangre. Entonces el pecado, entramos a esclavitud. Pero también se puede entrar al cautiverio por circunstancias de la vida. O sea, usted nace en un hogar con ciertas circunstancias, o usted tiene un trabajo, trabaja, vive con unas personas, tiene una familia que de repente son lugares de cautividad. Y la cautividad es un lugar que el Señor quiere que salgamos de allí. Amén. Ahora, cuando hablas del libro de Esdras, la palabra ocurre en un tiempo, porque
El Señor, cuando nos llama a la libertad, es en el tiempo que Él ha dispuesto para nosotros. Es por eso que usted, cuando recibió a Cristo en su corazón, usted no fue cuando usted quiso. Usted fue llamado por el Señor en algún momento, fue preparado su corazón para que pudiera recibir esa palabra, creerla, y usted recibirla, aceptarla y rendirse a Él para que entregara la salvación a su vida. Ahora, nuestro Señor Jesucristo, cuando vino a la tierra, Él no vino cuando yo quise, ni cuando usted quiso, ni cuando la humanidad quiso, sino vino en el momento en que Dios Padre así dispuso, porque hay un tiempo para las cosas. Y cuando el Señor Jesús vino a la tierra, dice en su palabra que Él vino para dar libertad a los cautivos. Amén. Y el Señor quiere darnos libertad. Amén. Pero también quiere que restauremos el altar. Amén. Amén. Vamos a leer. Entonces, vamos a ver cómo Dios va moviendo las piezas, ¿verdad? Para que se vaya restaurando el altar y esta gente que está cautiva allá en tierras lejanas, más o menos 1000 kilómetros, donde está la tierra de Judá. Entonces, cómo el Señor va moviendo las piezas en el tiempo que Él prevé para restaurar el altar. ¿Ok? Entonces, Dios usa a todas las personas que Él quiere usar. Dice aquí, vamos a leer en Esdras capítulo 1, versículo del 1 al 2. Dice así: en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliera la palabra de Jehová anunciada por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito en todo su reino este decreto. Así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique una casa en Jerusalén que está en Judá. Él era la única persona que podía permitir eso. Pero como Dios dice su palabra, que Él mueve los corazones de los reyes como ríos. Y a ese rey Dios puso en su corazón, despertó el espíritu para que se moviera a soltar al pueblo de Dios para que restaurara el altar y el templo. Y el Señor establece tiempos para que nosotros nos movamos a restaurar nuestra relación con Él. Segundo, es una cuestión que Él hace. Veamos, sigamos avanzando. Dice, Dios pone en el corazón para salir del cautiverio. Y muchas veces en nuestro corazón ha habido clamor por salir de situaciones. Y sabe, Dios escucha el clamor de sus hijos. Y hay algo que anhela Dios, es que sus hijos sean libres. Entonces, cuando vemos en Esdras capítulo 1, versículo 5, dice así: entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín, los sacerdotes y los levitas, y todos aquellos a quienes Dios puso en su corazón subir a edificar la casa de Jehová, la cual está en Jerusalén. Eso lo pone Dios en el corazón. ¿Sabe? La oración, el momento de buscar al Señor, no puede ser por nuestras fuerzas. Eso es un asunto espiritual. El hombre no tiene acceso a Dios. Por eso es que tuvo que mandar a su Hijo Jesús para que por medio de Él pudiéramos entrar y tener acceso a su lugar santísimo, a su presencia. Entonces, dicen en Zacarías, ¿verdad? Dice que Él pone espíritu de oración. Y Dios quiere que nosotros levantemos ese altar. Porque en ese lugar vamos a
postrarnos, rendirnos y poner todas nuestras voluntades, todos nuestros deseos bajo los pies de Cristo. Porque es un lugar de muerte. Y los lugares de muerte es donde nosotros morimos para que Él esté vivo en nosotros. Porque dice en Filipenses capítulo 2, versículo 13, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. No, yo lo busco cuando quiero. ¿Entienden? Entonces dice aquí, Dios nos da tesoros por medio de personas para salir de la cautividad. Vamos a leer, dice Esdras capítulo 1, versículo 6. Y todos los que estaban en sus alrededores les ayudaron con plata y oro, con bienes y ganado, y cosas preciosas, además de todo lo que se ofreció voluntariamente. Cuando el Señor nos llama, ¿verdad?, a salir de la cautividad, cuando el Señor nos llama a presentarnos en el altar, el Señor nos da palabras. El Señor nos habla a través de personas. Por ejemplo, cuando usted viene aquí a la iglesia y el pastor se para aquí al frente y les ministra la palabra de Dios, esos son tesoros, porque es la palabra de Dios hablando a sus vidas. Ahora bien, usted se decide, lo toma o lo deja. Pero el Señor da tesoros. Pero los tesoros también es conocimiento. El tesoro, como la palabra, el conocimiento, ¿verdad? También eso nos instruye de cómo hacer, cómo levantar ese altar, cómo acercarnos a Dios, cómo oír su voz. Ahora, también dice la palabra, ¿verdad?, que los tesoros también pueden ser recursos, aquellas cosas que tú necesitas para poder cumplir la voluntad de Dios en ese momento en tu vida. ¿Sabes? Cuando Dios te manda a hacer algo, Él provee lo que tú necesitas para eso. O sea, Él no te deja ahí, dale a ver cómo te va. Por ejemplo, Moisés. Moisés, cuando estuvo al frente del mar y venían los egipcios atrás y tenía el mar aquí al frente y la gente chillando ahí, ¡nos van a matar! Y empezó a orar y Dios le dijo, no es momento de orar, agarra tu vara, levántala y abre el mar. O sea, Dios le había dado una palabra, el que tenía que actuar en pos de esa palabra. Amén. Ahora, también dice el Salmo 119, 105, dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. Porque cuando Dios nos da esa palabra para levantar el altar, significa que debemos ir en conocimiento a buscar, a caminar, ¿verdad? Él nos va alumbrando el camino. Y ese camino es oscuro, porque en parte conocemos y en parte no. Entonces, vemos hasta donde nos permite Dios ver, pero en obediencia caminamos. Amén. Ahora, pero también Dios nos da tesoros directamente Él. O sea, Dios usa personas para hablarnos, pero Dios nos habla directamente. Todos nosotros, los hijos de Dios, tenemos al Espíritu Santo en nuestro cuerpo, en nuestra vida. ¿Sabe? Ese es uno de los grandes privilegios que no tuvieron los antiguos. O sea, cuando digo los antiguos, antes de Jesús. Usted es templo del Espíritu Santo. Dios vive en usted. Dice que Él nos enseña su palabra. Entonces dice aquí, Esdras capítulo 1, versículos 7 al 8. Y el rey Ciro sacó los utensilios de la casa de Jehová, que Nabucodonosor había sacado de Jerusalén, y los había puesto en la casa de sus dioses. Los sacó pues Ciro, rey de Persia, por manos de Mitrídates, tesorero, el cual los dio por cuenta a Sebasar, príncipe de Judá. O sea, Dios da de sus tesoros. Es increíble.
Porque Dios te da, tú caminas, te sigue dando. Si tú te paras, cuando el Señor te manda a hacer algo y tú no actúas en pos de esa palabra, se frena todo. Pero cuando tú caminas, Dios te da más. ¿Tú caminas otro poquito? Hay más. ¿Caminas otro poquito? ¿Hay? Amén. Ahora, dice aquí, entonces podemos decir que hay tesoros que son previstos para momentos. Porque hay un momento, usted no lo recibió ni antes ni después, sino en el momento en que usted necesitaba esa palabra. Amén. Ahora, Dios opera en ciclos en la iglesia. O sea, Dios tiene momentos, o sea, como olas, ¿verdad? Donde el Señor te habla y tú recibes y más adelante te vuelve a mover. Te da como palabra, hay tesoros que Él sigue derramando en tu vida. Ahora, sigamos, dice aquí en el pasaje Esdras, capítulo 2, versículo 68, dice, algunos jefes, después cuando ellos llegaron allá, después de caminar 1000 kilómetros y llegaron a la tierra de Judá, estaban allí. Entonces dice que algunos de los jefes de las casas paternas, cuando vieron la casa de Jehová que estaba en Jerusalén, hicieron ofrendas voluntarias para la casa de Dios, para reedificarla en su sitio. Es decir, volvemos a esto, mientras tú te mueves buscando la voluntad de Dios, buscando su presencia, el Señor te va a dar a través de personas, a través de su Espíritu, que es su palabra, en el culto, y cuando estés allí, ya buscando más, el Señor te sigue dando palabras. Y hay algo importante. La palabra, hay momentos de nuestra vida que estamos viviendo y no sabemos qué hacer. Y le voy a decir por qué. Porque no hay un altar encendido en nuestras vidas. Y donde no hay altar, no hay palabra. ¿Qué hago yo con esto? No sé. Tengo una situación en mi familia. ¿Qué será lo que Dios quiere? No sabes. No sabemos. Porque no hay un altar. No hay un acto de buscar su rostro, de obedecer. Entonces ahí carecemos de las palabras, de sus tesoros, para poder escudriñar su corazón y entender cuál es su voluntad. Sigamos. Ahora, cuando esta gente llegó a esa tierra, después de 70 años, habían algunos que habían visto el templo viejo, ¿no? El templo de Salomón, pero eso había sido destruido, como ya les dije. Y habían otros que habían nacido en el cautiverio y regresaron y estaban allí por primera vez, conociendo aquellas tierras como perfectos desconocidos. Y lo primero que hicieron, miren, ellos no construyeron las puertas de la ciudad, ellos no hicieron los muros de la ciudad, ellos no hicieron el templo, ni reconstruyeron el templo. Lo primero que hicieron fue levantar el altar. ¿Por qué el altar? Porque ese lugar de sacrificio es un lugar de muerte. Porque antes que el templo había el altar. Antes que Dios mostrara cómo era el templo, antes de eso había un altar. Y el altar es donde nosotros vamos y rendimos nuestro corazón en adoración y morimos, para que Él viva en nosotros. ¿Sabe? Cuando hablamos de esto, significa que vamos a adorarlo a Él. Ahora, la adoración es una palabra, ¿verdad? En el templo, en el altar, lo que hacemos, en otras palabras, en cortico, es obedecer. Porque ahí es donde nos rendimos, nos humillamos y todo lo que nosotros podamos pensar de lo que queremos hacer, cómo hacerlo, qué hacer y cómo resolver los asuntos es irrelevante. No importa. Lo que importa es lo que Dios tiene que decir en ese lugar. Amén. Eso es rendición. Eso es humillarse. Y cuando leemos que es adorar, que estar ahí, es deprimir. Cuando algo se deprime, se aplana.
Por eso que dice en Lucas, ¿verdad? En el capítulo 3, versículo 5, dice, se bajará todo monte y collado. Si lo que está alto se baja, su altivez, toda aquella cosa que nos hace sentir que hemos logrado cosas en nuestra vida, que nos hace sentir orgullosos. Tengo un carro, tengo una casa, tengo un ministerio, Dios me ha dado y me usa, ¿sí? Cuando vas al altar, tú te entregas todo eso y dices, Señor, yo te entrego esto. Eres tú mi Dios y me humillo. Porque cuando deprimirse significa humillar, rebajar, negar las buenas cualidades de alguien o de algo, negarse a uno mismo, nuestras obras, porque lo que importa es Él. Pero dice también adorar, en el griego, ¿verdad? Proskuneo. Les voy a leer esto. El primero no lo hice. Es besar como el perro lame la mano del amo. Es postrarnos. Adorar es, incluso las expresiones, cuando a la palabra se menciona en la Biblia, adorar, siempre va con un contenido de una expresión corporal. Entonces, adorar dice que Abraham, ¿verdad? Cuando vio a los 3 mensajeros, la palabra fue chakha, que es adorar. Y dice que se postró en tierra delante de los 3 mensajeros. Eso es adorar. Entonces, cuando nosotros buscamos su rostro y levantamos el altar, no es en una poltrona cómoda. Que estoy bien. Bueno, voy a poner esta canción que me gusta. Y la canción no son como las que cantamos hoy, ¿no? Son canciones así como almáticas, ¿no? Que son cristianas, que están buenas para la carretera. ¿Sí o no? Sí, que son canciones así como, tú me amas, no sé, me siento, empieza a hablar de sí mismo la persona ahí, ¿no? Y por ella menciona a Dios un poquito y por eso la califican como una canción cristiana. Está bien, yo no digo que no, pero con eso no vas a adorar a Dios. Es un lugar donde tú dices, Señor, yo me humillo. Dice que David, cuando iba llevando el arca, iba llevando el arca, él danzaba. Y su esposa, que era la hija de Saúl, lo miró con desprecio. Y cuando lo miró con desprecio, mira cómo te humillas delante de tu pueblo. Y él dijo, me haré más vil delante de mi Dios. Y a causa de criticar la adoración de David, esa mujer nunca pudo tener hijos. O sea, la adoración es un lugar clave en nuestras vidas. Ahora, quiero que leamos una historia en Génesis capítulo 22 que hace referencia a sobre Abraham. Abraham tenía un hijo que se llamaba Isaac. Isaac era el hijo de la promesa. O sea, él y su esposa Sara no podían tener hijos. Él es un milagro, algo sobrenatural que este hombre y esta mujer hayan podido tener un hijo. Pero a Dios se le ocurrió una grandiosa idea. Acercarse a Abraham y decirle, Abraham, ofréceme a tu único hijo en holocausto. Vean, el ser más amado de Abraham. No le pidió el celular, no le pidió, párate un poco más temprano, Abraham. No le pidió la suegra, no le pidió, anda el culto de la mañana. No le pidió eso. Le pidió lo que realmente amaba en su corazón. Porque si queremos ir a la presencia del Señor, nosotros no podemos llegar allá con espejitos, con campanitas. Cuando vamos a buscar de Dios en el altar,
el Señor dice, yo di todo, yo no quiero menos que eso. Yo di a mi hijo, se hizo pobre, se humilló, sufrió en sus carnes todo el dolor que podía, era varón de sufrimiento, de dolores. Dice su palabra que Él llevó nuestros pecados. Ahora tú vienes adelante de ese Dios, el Dios Altísimo, ¿cómo? Con barajitas. Él no acepta eso. Ahora, entonces vino Abraham, dice el versículo 7, dice, Abraham se llevaba al niño, se llevaba la leña, llevaba el fuego, y viene el hijo y le pregunta, papá, vamos a ofrecer holocausto, ¿y dónde está el cordero? Y ahí es donde dice Abraham, Dios proveerá, Jehová Jireh. Entonces, y cuando él amarra a su hijo y lo pone allí en el altar y ya iba, ¿qué estaba haciendo Abraham en el altar? ¿Qué estaba haciendo? Sí, estaba sacrificando a su hijo, pero él estaba obedeciendo. Por eso es que el altar es un lugar de obediencia. Amén. Usted no va a hacer negocios allá, usted va a obedecer. Entonces, él, cuando ya iba a matar, el ángel de Jehová se gritó, dijo, no lo toques. Y no lo tocó. ¿Y qué pasó? Vean lo que dice el versículo 15, vamos a leerlo, dice así. Llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y le dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me rehusaste a tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y te multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, como la arena que está en la orilla, a la orilla del mar. Tu descendencia se adueñará de las puertas de sus enemigos. Amén. Y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste mi voz. De su simiente, porque de ahí nació Jesús. Amén. Entonces, obediencia. La obediencia trajo la bendición. Y la bendición para su casa, para su nación, para toda la humanidad. Entonces, cuando usted vaya al altar y se entrega en sacrificio vivo y usted rinde todo su corazón, ¿qué va a pasar ahí? Bendiciones para tu casa, para tus hijos, para tu ciudad, para tu nación. Amén. 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 ¿Cuántos quieren levantar un altar? Bueno, les voy a dar unos tips. Estamos viendo el tiempo. Entonces, el altar dice así, Salmo 51, 17. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado no desprecias tú, oh Dios. No podemos, jamás podremos acercarnos a nuestro Señor con un corazón altivo y un corazón engordado, donde nosotros digamos cómo son las cosas. Él tiene sus reglas. Para entrar a ese lugar, Él tiene sus reglas. Y su regla es, usted tiene que humillarse. Con altivez, con sus logros, no puede llegar allá. Porque por gracia somos salvos. Nadie aquí se ganó la salvación. Simplemente la recibimos por su gracia. Y porque por fe abrimos nuestro corazón y creímos a través de la locura de la predicación. Entonces, delante ahí nos humillamos, Señor, aquí estoy.
Ahora, ¿qué más dice su palabra? En el Salmo 100, versículo 4 dice: entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. O sea, sus puertas, ¿verdad? El altar estaba, imagínense una cerca, ¿verdad? Un rectángulo, y tenía su puerta y por ahí entraba. Y los atrios es el patio, porque ahí después estaba la carpa. Entonces, ¿cómo se entra a la presencia de Dios? Dando gracias. Hermanos, tenemos que dar gracias por todo. Y la palabra gracias, el original es cariz. Y esa es la misma raíz que gracia. O sea, que por gracia nosotros somos salvos. Y Dios demanda de nosotros que levantemos acciones de gracia delante de Él. Ahora, quiero que entienda esto. Que lo contrario a dar gracias es la murmuración, que no es otra cosa que la queja. Porque cuando nosotros nos quejamos, no hay acción de gracias. A ver, usted hace la cola de la gasolina. Este gobierno, esta gente, echamos gasolina. ¿Cómo te fue? Porque madre, eché 40 litros nada más. Ahora yo te pregunto, ahí después de toda esa queja, uno después dice, pero gracias a Dios. ¿Está bien? Gracias a Dios. Y el Señor dice, claro, gracias a Dios. Gracias a Dios, ¿por qué? ¿Porque echaste gasolina o porque te fue mal? Eso no es, Dios no recibe eso. Porque la queja nos saca de las gracias, nos saca de la gracia, nos aleja del altar, apaga el fuego que hay en nosotros. Recuerde que en el altar hay fuego, ese es el Espíritu Santo. Y Él dice la palabra, no apaguéis al Espíritu Santo. Y de nuestra boca debe salir frutos, palabras de agradecimiento, de alabanza. Entonces, cuando nosotros nos quejamos, nos alejamos del favor de Dios. Porque Él dice, yo te doy y tú te quejas. ¿Qué le pasó al pueblo en Egipto? Cuando salió de Egipto, queremos carne. Dios le daba carne. No, ahora queremos que nos des Pepsi. Dios le daba Pepsi. Y los desgraciados se quejaban. Nosotros podemos hacer eso. Entonces después, es que yo no siento a Dios. ¿Cómo? Estás muerto. Porque de tu boca sales maldiciones, cosas mal habladas. Porque tu boca no da frutos de agradecimiento. Vean lo que dice en Romanos, capítulo 1, versículo 21. Dice, hablando Pablo, ¿verdad?, sobre la culpabilidad del hombre, de la humanidad, dice así, ya que habiendo conocido a Dios, vean esto, ya que habiendo conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Al contrario, se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. O sea que cuando nosotros no damos gracias, nos alejamos de tal forma que nuestro corazón se va entenebreciendo. ¿Y sabe qué pasa ahí? Entramos en cautividad. Ya no siento a Dios. Obvio. Voy a la iglesia y no me siento igual. Leo la palabra y no la entiendo. Tengo apatía.
empiezas a irte por el camino por el camino del pecado, separándote de Dios, porque tu boca, porque tu corazón no hubo gracias. Pero también dice la palabra, ¿verdad? Dice en Colosenses, dice, en todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor. ¿Qué dice? Todo. La bomba de la gasolina, todo. La cola, todo. Voy a pagar todo. Todo. En el nombre del Señor. ¿Qué dice? Dando gracias a Dios Padre por medio de Él, o sea, de Jesús. Muchas de las cosas que Dios nos permite en situaciones difíciles es como pruebas para que demos fruto y pasemos la prueba. Pero cuando la raspamos, mire, uno repite aquí. Y usted le dice, pero es que a mí siempre. ¿Cómo no? Si usted siempre saca 0. Ahora, digamos que saqué por lo menos 10. la primera, aquí dice. La otra, alabanza. ¿Cómo lo vamos a acercar al Señor? Dando gracias. Pero también el Señor nos llama a alabar. Dice el Salmo 118, versículo 1, alabad a Jehová porque es bueno, porque para siempre es su misericordia. Eso es inmutable. Dios siempre va a ser bueno y Dios siempre va a ser misericordioso. Así que siempre, no importa dónde estés ni con quién estés, siempre podrás apelar a la misericordia de Dios. Amén. Así que si tu altar estás lejos del altar, tu altar está destruido, hey, Dios es bueno y misericordioso. Amén. Ahora en Hebreos capítulo 13, versículo 15. Entonces, esto es así como la trompeta de Chacalón. Hermano, mira, ya no hay más culto. El primero está bien, pero el segundo no. Entonces, en Hebreos capítulo 13, versículo 15 dice así: ofrezcamos siempre a Dios por medio de sacrificio de alabanza. Miren, cuando estamos tristes, cuando estamos golpeados por la vida, sacrificios de alabanza. Porque es rico alabar al Señor cuando todos estamos contentos, cuando estamos juntos, cuando eso es una bajadita. Pero cuando la cosa está difícil, el Señor dice sacrificios de alabanza. Y quiero que entiendas esto: el altar es cuando se quema y sube un aroma fragante a su presencia. Eso es la adoración. Porque es la obediencia, cuando tú te rindes. Señor, dice tu palabra sacrificios de alabanza. Yo lo voy a hacer. Yo lo voy a hacer. Pero después, cuando estamos allí en el altar, dice el Salmo 46, dice: estad quietos y conoced que yo soy Dios. Muchas veces oramos y estamos en su presencia, y debes de quedarnos quietos allí disfrutando de Él, de su presencia, nos paramos y nos vamos. Ya dije todo lo que tenía que decir. Hey, es así. Es en el lugar donde tú te quedas quieto, donde tú te quedas quieto, postrado en su presencia, y le dices: Señor, aquí estoy, disfrutando de ti, Señor. Solo tú hablas, solo tú tienes palabras de vida eterna. Hay altares destruidos aquí.
Pero el Señor de la resurrección los llama, les llama, porque es el tiempo de la restauración. Y quiere restaurar tu ministerio, quiere restaurar el altar, quiere restaurar tu relación con Él. Él toca la puerta y llama. Si tú abres tu corazón, Él entrará y cenará contigo. Vamos a hacer algo. Yo te voy a invitar a que lo primero que hagamos es pedir perdón por nuestras quejas, porque eso nos saca de su gracia, nos saca de su presencia, apaga el Espíritu Santo, nos separa de su cuerpo. Ahí donde estás, dile: Señor Jesús, en tu nombre, Padre mío, vengo a ti a pedirte perdón, porque me he quejado de lo que tú me has dado. Me he quejado de mi país. Me he quejado, Señor, de mis hijos. Me he quejado de mis padres. Me he quejado de mi trabajo. Tú me has dado sustento, Señor, pero aún me quejo porque quiero más. En vez de pedirte, de mi boca sale son quejas. Perdóname, Señor Jesús. Y ahí dile esto: yo renuncio a la queja. Yo renuncio a la queja, Señor. Señor, y te alabo y te doy gracias. Ahí donde estás, si tú deseas, esto es voluntario, que ese altar sea encendido con su presencia, donde tú puedas ir y postrarte, arrodillarte, inclinar tu cabeza y llevar toda la obediencia a Jesús, a los pies de Jesús. Ora: Señor Jesús, toda mi vida te pertenece. Sin ti no puedo nada. Tú eres mi fortaleza, Señor. No son mis carros, no son mis casas. Eres tú, Señor. Te entrego mi vida. Te entrego mis logros. Quiero obedecerte, Señor. Quiero obedecer tu palabra. Y que seas tú guiando mis pasos. Que seas tú hablándome y dándome tesoros como a ti te plazca. Señor, gracias. Porque tú eres bueno y misericordioso. Y declaramos, oh Padre Santo, tu nombre, tu palabra, Señor. Tú, dice tu palabra en Romanos 8, versículo 11, Señor, que el mismo que levantó a Jesús de los muertos vivificará nuestros cuerpos mortales, Señor. Es el poder de la resurrección. Somos resucitados, Señor. Nuestros templos, nuestros altares son vivificados.